Interamericano de Desarrollo, la globalización y todo lo demás que usted conoce. Ahora bien, esta guerra que felizmente apenas afectó en lo material a la República Argentina y a nuestro continente iberoamericano, sin embargo se pueden sacar algunas consecuencias que son muy importantes para justamente sacarnos de encima esta colonización intelectual, espiritual, esta guerra psicológica que se viene debatiendo sobre todo el planeta desde hace 72 años. Porque, claro, recordemos que en realidad las potencias victoriosas, Estados Unidos, Gran Bretaña y la ex Unión Soviética, han sido adversariales, incluso enemigos del continente iberoamericano en general y de la República Argentina muy especialmente. En el caso de Estados Unidos, fueron los artífices de los principales golpes de Estado que hemos sufrido desde fines de la Segunda Guerra Mundial, el golpe de 1955 contra el general Perón, el golpe de 1961 contra Frondizi, el golpe de 1966 contra Ilía, el golpe de 1976 contra María Estela Martínez de Perón. El Reino Unido fue un enemigo militar directo en la Guerra de Malvinas de 1982, que como explicamos en el bloque nacional, hoy seguimos pagando, 35 años después, las terribles consecuencias de esa derrota, donde también tuvimos que firmar un tratado de Versalles de claudicación. Y la ex Unión Soviética, no en forma directa, pero a través de la guerrilla, los movimientos guerrilleros subversivos y a través de La Habana, Cuba, entre otras ubicaciones, también nos llevó su mal llamada revolución cultural, que fue una subversión que prácticamente nos llevó al borde de la guerra civil y sirvió de excusa para todos los golpes de Estado propiciados desde Estados Unidos. Ahora bien, es una ironía, pero las potencias derrotadas que supuestamente la guerra psicológica presenta como los grandes malos de la era moderna, Alemania, Italia, Japón, los países árabes, en realidad de la Argentina y de Iberoamérica nunca nos agredieron. Son países que han sido amigos nuestros. En definitiva, entonces y aún hoy, Alemania, Italia, que tiene una gran parte de nuestra población en la Argentina, es de origen italiano, me incluyo, Japón, son países que jamás agredieron a la Argentina, jamás agredieron a Iberoamérica. Y sin embargo, cometemos el error catastrófico de asumir como enemigo propio a los enemigos de nuestros enemigos. Porque no es que podemos decir, bueno, pero los dos, no. Un conjunto de países, Estados Unidos, Gran Bretaña y la ex Unión Soviética, nos ha agredido y nos sigue agrediendo. El otro conjunto de países, los derrotados, Alemania, Italia, Japón, no nos han agredido, en definitiva. Con lo cual, máximo cuando uno considera, que Argentina fue neutral en esa Segunda Guerra Mundial, como lo fue en la Primera Guerra Mundial. Gracias a Hipólito Yrigoyen mantuvimos la neutralidad en la Primera Guerra Mundial Europea entre 1914 y 1918. Y gracias al general Farrell y al general Perón, en el gobierno que estaba hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, también mantuvimos una neutralidad casi hasta el final, cuando declaramos la guerra al eje, al así llamado eje, justamente de común acuerdo con ellos. Neutral es no tomar bandos. Si no tomamos bandos entonces, cuando había una guerra caliente, ¿por qué habríamos de tomar bandos ahora? Porque Hollywood lo impone o porque la geopolítica de los poderosos lo quiere imponer. Tampoco digo de estar de acuerdo con los derrotados, pero por lo menos mantengamos una equidistancia. Ahora bien, eso no es asumir como enemigo propio al enemigo de mi enemigo, requiere pensar un poco con el cerebro propio, porque recordemos también otro dato que es incontrovertible. Estados Unidos y Gran Bretaña en la era moderna hace más de 120 años que están en permanente guerra contra casi todo el mundo. Fíjense, Estados Unidos le ha hecho la guerra desde 1898 a la fecha a España, a Alemania, a Italia, a Japón, a Turquía, a Corea, a Vietnam, a Irak, a Panamá, a Afganistán, a Siria, a Libia, a Nicaragua, a la República Dominicana, a Guatemala, a Granada, a Irán a través del golpe contra Mossadegh en 1953, contra la Argentina en la Guerra de Malvinas y los golpes que recién mencioné, contra Sudán, contra Somalia, contra Yemen, contra Palestina, contra Venezuela, golpe del 2002, tentativa. Y el Reino Unido también, en guerra permanente contra Alemania, Italia, Japón, Turquía, Irán, Libia, Siria, Irak, Afganistán, India, la Argentina en la Guerra de Malvinas, Sudáfrica, Palestina, África, en todo el continente africano, junto con los belgas, los franceses y los holandeses, causaron estragos. Notable, estas grandes potencias, lideradas por Norteamérica, por Estados Unidos y por Gran Bretaña, siempre han mantenido una guerra encarnizada contra todo país, en cualquier parte del mundo, que haya puesto el trabajo en el centro de la vida social y haya combatido a la usura, teniendo un banco central independiente, un banco central no dependiente de Rothschild, como dice y explica una y otra vez mi colega Enrique Romero. Y fíjese, nuevamente, Alemania, Italia, Japón, Libia, la Argentina de Perón, Irán, Siria, Egipto, países que mantenían
una independencia monetaria para tener una moneda que sirviera como moneda crédito y no como moneda débito. Acá, ya que mencioné la Primera Guerra Mundial, donde gracias a don Hipólito Yrigoyen también mantuvimos la neutralidad ante esa contienda europea, conviene hacer un poquito de historia. Ustedes saben que terminada la Primera Guerra Mundial, que la perdió el Imperio Alemán, Austria-Hungría y el Imperio Otomano Turco, que en ese momento controlaba casi todo Medio Oriente y el norte de África, se firman una serie de tratados que fueron tratados de paz de claudicación. El más conocido es el Tratado de Versalles, por eso en el bloque nacional mencionábamos a los tratados de Menem y Cavallo como el Versalles argentino, según lo explica el doctor Julio Carlos González. El Tratado de Versalles, 1919, le impuso las condiciones de paz a Alemania. Y hubo otros tratados, notablemente el de Saint-Germain, que le impuso las condiciones de paz a Austria, y el de Sèvres, que le impuso las condiciones de paz al Imperio Otomano Turco. Ahora, fíjense algunas de las condiciones. El Tratado de Versalles le prohibía a Alemania fusionarse con Austria, pero el Tratado de Saint-Germain le prohibía a Austria fusionarse con Alemania, que creo que es una forma de decir que tomaban conciencia que querían ser un solo país, y de afuera Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia dijeron no, no lo vamos a permitir. Muy interesante. El Tratado de Versalles le impone al Imperio Alemán, esto es la Primera Guerra Mundial, en 1919, una reparación de guerra, que era una deuda pública exigible por las armas, por 132.000 millones de marcos oro, que a valores de hoy es prácticamente incalculable. Claro, incalculable e impagable. Cuando Alemania no pudo seguir pagando notablemente a Francia esa deuda, ¿qué hizo Francia? Invadió su zona industrial, el Ruhr, en la parte occidental de Alemania, y Alemania colapsó por completo y sufrió la mayor hiperinflación de la historia. El modelo Shylock, del que siempre hablamos, él impuso una deuda, una reparación de guerra impagable para después tener la excusa de invadirla y quedarse con la zona industrial. A Alemania se le quita 1/3 de su territorio, las provincias de Posen, de Prusia Occidental, Soldau, Varmia, Masuria, Alta Silesia. ¿Para qué? Para reflotar a Polonia, que había dejado de existir en 1795, pero los aliados dijeron, a ver, reflotemos a Polonia. ¿Con qué la hacemos? Y con el territorio de los alemanes. Ah, muy bien. Le dejaron un cachito de Prusia que estaba separado del resto de Alemania, la famosa Prusia Oriental, a través de un corredor ferrovial que terminaría siendo en 1939 el disparador de la Segunda Guerra Mundial. Le quitaron otra parte de Silesia y se la dieron a otro país que inventaron, Checoslovaquia. Ajá. A pesar de que hubo plebiscitos en estos pueblos que querían ser parte de Alemania, los aliados dijeron, no, de ninguna manera, ustedes van a hacer lo que le decimos nosotros. Le entregaron las ciudades alemanas de Eupen y Malmedy a Bélgica, la ciudad de Memel, prusiana, a Lituania. Todo bajo la dirección de un geógrafo, el señor Isaías Bauman, presidente de la Sociedad Geográfica Norteamericana, que fue uno de los principales fundadores en 1919 del Council on Foreign Relations, el famoso CFR, Consejo de Relaciones Exteriores, que nosotros decimos una y otra vez, fue y sigue siendo el cerebro del mundo. Hay una anécdota muy interesante, estaban dibujando mapas, el nuevo mapa de Europa, cortando por acá, por allá, y perdieron un río, no encontramos el Weigel, hasta que un subordinado le dijo, señor Bauman, el Weigel es el nombre alemán de lo que nosotros conocemos como el Vístula, por donde está Varsovia. Ah, ahora entiendo. O sea, no tenía la más remota idea de lo que estaban haciendo, pero redibujaron el mapa. Ni les digo cómo redibujaron el mapa de Medio Oriente, mandato de Palestina para Gran Bretaña, Líbano y Siria para los franceses, etc. A Alemania la condenaron a tener una fuerza armada máxima 100.000 combatientes, una marina de guerra chiquitita, nada de fuerza aérea, al país del Barón Rojo, Primera Guerra Mundial, nada de fuerza aérea, le quitaron todas sus colonias de ultramar, Tanganjika, África Sudoccidental, Namibia, Camerún, ¿se acuerda del famoso hincha de Camerún? Camerún, Nueva Guinea, Samoa. Y lo peor, le impusieron 15 años, 16 años, 17 años de corrupción, de perversión, de puteríos, porque no hay otra forma de describirla, social a través de los medios, a través del arte degenerado, una degeneración de lo que se llamó en esa época, fue breve, lo que duró la República de Weimar, porque tenía su capital en Weimar en vez de Berlín, que se parece mucho al Buenos Aires actual, pero eso es una mera casualidad. Y si quieren tener una idea de cómo fue eso, vea esa vieja película de 1972, Cabaret, con Liza Minnelli y con Michael York, que describe, creo que no se dieron cuenta, bastante lealmente cómo había caído moralmente
toda Alemania en aquella época. Sí, también Bertolt Brecht, Eso, sí. en su ópera Ascenso y Caída de la ciudad de Mahagoni, es maravillosa. Sí, señor. Y la ópera de los 2 centavos, ambas fueron hechas por Bertolt Brecht, la lírica y la música por Kurt Weill. Kurt Weill, sí señor, exactamente. O sea, hay muchas obras de teatro y de cine que describen cómo fue esa terrible época de la República de Weimar entre 1919 y luego en los años 30. Ahora, la pregunta que todos tenemos que hacernos es, ¿qué esperaban los aliados que harían los alemanes? ¿Que se iban a quedar en el molde? La oprobiosa paz de Versalles, impuesta en 1919 por el Reino Unido, Francia y Gran Bretaña, son el padre y la madre de Adolfo Hitler, del nazismo, de la militarización exacerbada de Alemania y de Europa. Es una corresponsabilidad que mató a 100 millones de personas en un odio irracional, estúpido y bochornoso que hoy está vomitando Trump en su exaltación del rol de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el sionismo y todo Hollywood, que básicamente quizás son la misma cosa o por ahí anda. Recordemos también que la propia ex Unión Soviética en aquella época era el gran temor que tenían inclusive las potencias, los pueblos occidentales, por las terribles matanzas que realizaron en toda Rusia de su propia gente. Lenin, Stalin, Trotsky, que en realidad Trotsky se llamaba León Bronstein y fue uno de los principales canales de financiación a través de la banca Kuhn-Leuben Company, de Jacobo Schiff, de Nueva York, de lo que sería la revolución bolchevique. Sokolnikov, Zinoviev, Kamenev, Litvinov. En Alemania, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, del grupo espartaquista, eran todos grupos subversivos de armas tomar muy duro, que son los que en definitiva llevaron al caos que terminó en la derrota de Alemania por la caída de su propio frente interno. O sea, tenemos que aprender de la historia propia y de la historia ajena. Como dice una canción de Lito Nebbia muy buena sobre la vida de Eva Perón, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. No sé si la otra historia es la verdadera historia, pero como mínimo hay que escuchar la historia del otro bando, la historia de los que ganaron y de los que perdieron, para que usted saque su conclusión y no se la impongan con sus documentales, el History Channel, Hollywood o lo que quieren los grandes medios de difusión que usted crea para que después justifique todas las matanzas con nuevamente más de 100 millones de personas que se produjeron desde 1945 a la fecha y que no se las podemos achacar ni a Alemania, ni a Italia, ni a Japón, ni a los que perdieron esa guerra. Quienes no aprenden de la historia están condenados a revivirla. Es en definitiva como un hombre o una mujer que tiene amnesia. Usted tiene amnesia y se le presenta cualquier farsante y le dice, yo soy tu amigo, soy tu mamá, soy tu papá, y como uno tiene amnesia, no sabe si le están diciendo la verdad o no, y por ende es particularmente vulnerable. Piense con el cerebro propio, haga el enraizamiento histórico que corresponde y empecemos a distinguir quiénes son nuestros verdaderos enemigos, quiénes son nuestros verdaderos amigos y por sobre todo, dónde está el interés nacional de la República Argentina y de nuestro continente ante el mundo que han creado estos victoriosos demócratas después de 1945, que han creado este espantoso mundo del nuevo orden mundial y de la globalización. Bueno, esta es la historia de la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que vos sos un experto y te encanta hablar de esto. Noches enteras con un montón, desde que lo conozco a Adrián, y con un montón de amigos y militantes que se van acercando. Suele ser un placer escuchándolo a Adrián, contando lo que fue la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cuántas bombas se tiraron en la Segunda Guerra Mundial? Sobre Dresde. Dresde fue pulverizado, sí. Hamburgo pulverizado, Tokio fue pulverizado con bombas comunes, no, la bomba atómica de Hiroshima y la de Nagasaki son las más conocidas. Fue devastada toda Europa. Dicen que sobre Dresde se tiraron un poder mortífero mayor a lo que fueron Hiroshima y Nagasaki sumadas, pero de bombas convencionales. 300.000 muertos en una ciudad que ya se había declarado ciudad abierta, donde solo venían refugiados que venían huyendo de los soviéticos y no tenía ningún valor militar, pero creo que los aliados, notablemente porque lo bombardeó de noche la Fuerza Aérea Británica y de día la Fuerza Aérea Norteamericana, le querían demostrar no solo a los alemanes que ya estaban devastados, al mundo entero, estos somos nosotros, el que se mete con nosotros, que espere eso, y ni te digo nada cuando 3 meses después le tiraron las 2 bombas a Hiroshima y a Nagasaki. Bueno, no por nada Trump
se está yendo a conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial, porque hoy